las galerías, como una forma de calentar las casas, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo también con vidrios. Entonces, la unión de tecnología y conocimiento del medio en el que te mueves, ¿no? Para saber qué es lo peculiar del lugar, ¿no? Es lo que hace que la arquitectura al final, pues parece que tiene una dimensión internacional. La globalización no la podemos impedir porque la información nos llega a todas partes, pero luego tenemos la posibilidad de ser más conscientes respecto a los problemas de cada lugar, porque tenemos muchas más maneras de acceder a la información que nos determina lo peculiar del lugar, ¿no? Entonces se puede atender muy bien los dos aspectos, ¿no? Es indudable que esta construcción es una promoción privada, como lo llevamos hablando a lo largo del programa, pero es una promoción privada para hacer un negocio, lógicamente, pero es una promoción privada que ayuda a que se cree negocio, porque eso está aquí y revaloriza toda la zona, ¿no? Que es también algo muy importante. Bueno, efectivamente, hemos estado hablando de inteligencia, pero yo creo que un promotor, yo creo que tiene una dimensión empresarial muy corta si solo atiende al corto plazo. O sea, si solo ve, voy a hacer una cosa que va a ser el pequeño negocio, ¿no? Porque cuando llegan los momentos de crisis se hunden todos al tiempo, ¿no? Cuando tú te especializas, cuando tú atiendes digamos, a aquello que no hacen los demás, tienes muchísimas más posibilidades de defenderte, ¿no? Por otro lado, la escala en la que nosotros trabajamos es una escala pequeña, no estamos hablando aquí 500 viviendas. ¿Qué número de viviendas son? Pues si te digo la verdad, no sé, son 30 o 30 sí, y tantas, en esa dimensión, ¿no? Entonces, digamos que estás dando la posibilidad que en este momento en la sociedad hay muchas personas que no están satisfechas con la oferta normal, estándar, que ya es aburridísima. O sea, yo creo que en España hay ya un sector muy amplio de la población que no se encuentra reconocido en la oferta que le dan. O sea, tiene otra forma de entender la vida, de entender cómo se vive, ¿no? Y cómo quieren vivir ellos, ¿no? Entonces, el dar respuesta a esta capa, que no tiene por qué ser elitista. Muchas veces se habla de lujo. Para mí el mayor lujo que hay es tirar el dinero en estupideces, ¿no? Pero cuando los recursos están colocados eficientemente para producir aquello que quieres, ¿no? Y cuando la calidad que tú estás dando en cuanto a nivel de vida, de calidad de vida, de disfrutar todas las mañanas cuando te levantas y de estar deseando volver a tu casa para disfrutar de tu vivienda, eso ya llega un momento que no hay dinero que lo pague, porque hay mucha gente que está pagando un poco menos por cosas malísimas, donde no quieren ir a su casa, y a pesar de que la han tenido que comprar, donde no disfrutan de estar en su casa, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la más cara de todas, ¿no? Los lujos hoy en España se interpretan muchas veces poniendo mármol en los portales y no sé qué, porcelanosas o qué. Madera de Bengué. La madera de Bengué. En no sé qué sitios, ¿no? Y luego las viviendas están mal orientadas, hay un ruido terrible, no tienes vistas, etcétera, etcétera. Y de, bueno, pues, no me dé ese lujo, ¿no? Y deme incluso, nosotros en muchos sitios ni siquiera damos yeso, ponemos las bovedillas tal como están, las pintamos de blanco, ¿no? Que mucha gente lo tomaría como un insulto, como una ofensa, digamos, a la calidad, ¿no? Nosotros pones el hormigón o pones la bovedilla, está bien colocadita, la pintas y ya está. Eso para muchos no sería lujo. El lujo sería forrarlo con escayolas, con no sé qué volutas o no sé qué escocias, ¿no? O sea, eliminamos toda esa dimensión, digamos, de la pseudo calidad, y lo que intentamos es centrarnos en lo que hace feliz a la gente de verdad, ¿no? En las dimensiones de las habitaciones, en hacer que las habitaciones funcionen, que puedas tener un sitio para poner una cama y no te moleste cuando abres el armario, cosas que parecen muy elementales, pero que en muchos casos eso se vende, digamos, forrado de mármol, pero luego no funciona, ¿no? Yo creo que aquí haréis a mucha gente feliz porque yo hablaba al principio de un milagro, o sea, te lo decía, tío, antes de comenzar esta entrevista, me parece un milagro que en pleno siglo XXI, en el año 2008, puedas tener desde tu habitación o desde varias estancias de una casa una visión frontal de la Catedral de Santiago, limpia, me refiero, no que atisbes entre edificios la catedral, desde aquí, desde muchas edificaciones,
sea, será un privilegiado el señor o la señora o la pareja o quien sea que tenga su habitación y lo último que vean al meterse en cama sea la Catedral de Santiago. Bueno, pues eso lo pone la ciudad, Claro, eso nosotros no lo hemos puesto. Yo si fuese el promotor me quedaría yo con esa habitación. Sí, pero mira, hay una cosa que es curiosa, que nos pasó en el proyecto de Vaquería, ¿no? Que es que cuando estábamos haciendo la obra, muchas veces los propietarios pues iban a ver cómo evolucionaba la casa que habían comprado, ¿no? Y salían muy sorprendidos, ¿no? Viendo cómo evolucionaba la cosa, y muchos te decían, tengo la mejor casa, ¿no? Porque él pensaba que la suya era la mejor, ¿no? Y decían, oye, está fantástico, ¿no? Que todos piensan que es la mejor, ¿no? Pero hay muchas mejores en esa. El hecho de que la gente se pueda identificar con su vivienda, ¿no? Que no sea un producto tan estándar donde te encuentres masificado, sino que hay una serie de recursos que hacen que tú pienses que el mundo está hecho para ti en ese momento, ¿no? O sea, y entonces identificas la vista, pero la identificas también con el portal, con la calle, con el puente por el que accedes, con, no sé, con la escalera de las viviendas. O sea, que hay muchas formas de hacer que las cosas tengan calidad sin entrar en el lujo. O sea, a mí la palabra lujo casi es que me repugna, ¿no? Y las dimensiones son muy adecuadas, no son grandes dimensiones, pero son dimensiones necesarias, son dimensiones justas. Es como, no sé explicártelo bien, es como tengo la casa estrictamente con las medidas necesarias, o sea, no son grandes salones, son dormitorios. Intentamos optimizar el espacio, ¿no? O sea, si tú entras en La nuestras cocina está viviendas... muy bien, es grande, pero no es... No, pero es que está fundida con el salón, Claro. de alguna manera. Entonces siempre tienes vistas cruzadas, piensas que estás en una casa mucho mayor de lo que es realmente. O sea, las viviendas no son tan grandes, ¿no? Pero está optimizado, por así decir, el espacio, haciendo que no haya espacios, pasillos de circulación, perdidos, ¿no? Y digamos que eso es lo que mucha gente aprecia y que muchas veces no están dispuestos a pagarlo en una vivienda que no les satisface. Dicen, bueno, ¿por qué tengo que pagar 1 metro de pasillo y yo no necesito para nada? ¿Por qué cuando yo estoy cocinando no puedo estar integrado en la vida de mi familia o de mis amigos? ¿Y por qué cuando una persona, digamos, se está dedicando a cierta actividad dentro de la familia queda segregada del resto, ¿no? Y nosotros esta cosa hemos intentado, pero es que es normal. Es que lo que estamos hablando es normal, es que la gente vive así. Víctor, me reafirmo, es un milagro. Es un milagro. Muchísimas gracias por acercarte hacia tu creación y explicarnos un poco en qué consiste todo eso. Muy bien.